Tal vez sea mejor morir que vivir así. Esas fueron las dolorosas y sinceras palabras de Charity Pierce, una mujer que se hizo famosa en todo el mundo por su difícil y conmovedora historia en el programa Mi vida de 600 libras. Al inicio de su lucha documentada, pesaba casi 178 kilos, y cada vez que se miraba al espejo, lo que veía ya no era a sí misma, sino a un monstruo, según sus propias palabras. Según cuenta Charity, tuve que poner el baño justo al lado de mi cama. El inodoro no podía soportar mi peso. No podía sentarme en la tina, así que me daban baños de esponja diario. Por la gravedad, los doctores recomendaron que la atendiera el cirujano bariátrico Dr. Nao Saradan. Según el Dr. Nao, la vida de Charity realmente está en peligro, su condición es grave y necesita ayuda. En este video repasaremos los desafíos y logros de Charity Pierce, desde su oscuro comienzo hasta su recuperación. Historia de un cuerpo convertido en obstáculo y la valentía para enfrentar una batalla casi imposible. Todos los días, Charity siente que tiene un enemigo como compañero, su propio cuerpo. Cada movimiento, cada acción, es como si tuviera que empujar una pared solo para poder avanzar. Las cosas simples, que para la mayoría son fáciles, para ella son como una misión completa. Y en todo esto no puede moverse sin ayuda. Necesita apoyarse en su hija Charlie y en su pareja Tony para casi todas las tareas diarias. Incluso para levantarse de la cama necesita ayuda y que la levante. Sentarse en el sofá o ir al baño requiere planeación y apoyo. Pero una de las cosas que más siente haber perdido es la capacidad de cocinar. Cocinar antes, ahí era donde ella era feliz. Pero ahora que ya no puede estar de pie mucho tiempo, incluso cocinar tuvo que pasárselo a Charlie y Tony. Por eso ahora solo comen comida rápida y comidas listas para comer todos los días. Algo que empeora aún más su condición. Quisiera comer más saludable, pero solo me queda esperar y tener esperanza. Salir de casa ya es un gran reto. Tampoco puede subir a un vehículo con facilidad. En lugares públicos siempre le incomodan las miradas y susurros de la gente. Incluso una simple caminata en el centro comercial con Charlie le causaba nervios, miedo y sentía que todos lo juzgaban. A veces, para un chequeo médico, tenían que llamar ambulancias solo para llevarlo seguro. Charity siempre estuvo al lado de su hijo Charlie, siendo su cuidadora, compañera y apoyo emocional. Sin cansarse y con todo el corazón, ella ayudó en todo, desde vestirlo, bañarlo, hasta las rutinas diarias. Gracias a Charlie, Charity nunca perdió la esperanza. También estaba Tony, quien siguió siendo parte de la lucha, brindando amor y apoyo. Aunque tenía compañía diaria, no todo fue fácil. Una de las cargas emocionales más pesadas para Charity era la dificultad de encontrar ropa que le quedara bien. Ya no había ropa común que le quedara por su tamaño. Por eso solía usar solo camisetas grandes y ropa interior, que casi se perdían entre los pliegues de su piel. Siempre que se veía en el espejo, recordaba lo diferente que era. Sin embargo, no se rendía. Charity se levantaba cada día decidida a no dejarse vencer. Con ayuda de Charlie y Tony, encontró fuerza en el amor. Para ella, el cuerpo no es un obstáculo para mantener la dignidad, el amor y la determinación. Pero la amenaza siempre está presente. La obesidad no se trata solo de la apariencia. Es una condición médica seria que conlleva riesgos. No solo afecta la salud física, sino también los aspectos emocionales y mentales. Y la historia de Charity es un recordatorio de lo difícil que es lo que atraviesan las personas con esta condición. Y cuán importante es el apoyo, la comprensión y el conocimiento adecuado. Pero la pregunta es, ¿qué es realmente la obesidad? ¿Y por qué es una de las condiciones más peligrosas para la salud humana? Para entenderlo mejor, necesitamos analizarlo a fondo. En medicina, la obesidad generalmente se mide usando el IMC o índice de masa corporal. Es una fórmula simple que se calcula usando la altura y el peso de una persona para ver cuánta grasa tiene. El índice de masa corporal o IMC es el criterio que se usa comúnmente para determinar si una persona tiene bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad.
Es una medida simple que ayuda a entender el efecto del peso en la salud. En el caso de Charity, su peso de 178 libras está claramente en la categoría de obesidad. Esto la pone en grave peligro. El exceso de peso sobrecarga pulmones, corazón y otros órganos vitales. El corazón, que es responsable de hacer circular la sangre por todo el cuerpo, tiene que trabajar el doble para mantener la circulación. Cuando se esfuerza demasiado comienzan los problemas serios. La obesidad es causa principal de enfermedades cardíacas. El sobrepeso a menudo conduce a presión arterial alta, niveles de colesterol malos y diabetes. Esto incrementa el riesgo de ataque al corazón o derrame cerebral. Además, el exceso de peso afecta más que solo al corazón. Existe una relación entre la obesidad y enfermedades como la diabetes tipo 2, ciertos cánceres, apnea del sueño y osteoartritis. Cuando el cuerpo está pesado, las articulaciones sufren más, causando dolor e hinchazón. Además, el equilibrio hormonal del cuerpo también se ve afectado, lo que puede aumentar el riesgo de cáncer de mama y cáncer de colon. No solo afecta la salud física. La salud mental también se afecta. Muchas personas con obesidad sufren discriminación, burlas y estigmatización social, y por esto puede llevar a depresión, ansiedad y una profunda falta de autoestima. Cuando los movimientos del cuerpo ya están limitados, incluso los placeres simples del día a día desaparecen, incluyendo la capacidad de salir, moverse y socializar con los demás. A pesar de todos los peligros, no es fácil luchar contra la obesidad. A menudo, esto requiere una combinación de cambios en el estilo de vida, modificaciones en la alimentación, ejercicio regular y, en algunos casos, intervención médica. Para Charity, el camino fue largo y lleno de obstáculos. Intentó reducir el azúcar en su dieta y empezó a hacer ejercicio poco a poco. Cada paso traía un desafío. La historia de Charity recuerda que combatir la obesidad va más allá de perder peso. Se trata de la salud y de dar una vida más larga. Cuando entendemos los riesgos asociados con el sobrepeso, valoramos más el cuidado personal y si actuamos temprano, podemos evitar muchas enfermedades crónicas que podrían aparecer en el futuro. La pregunta es, ¿cómo llegó a esta condición? No fue algo repentino. Esto es el resultado de cargas pesadas que se fueron acumulando poco a poco desde que era niño. Charity creció en Cedar Rapids, Iowa, en un hogar lejos de la tranquilidad. Desde niño, él vio cómo el alcohol destruía a su familia. Su padre era alcohólico y cada vez que llegaba a casa borracho, Charity y su madre siempre eran quienes recibían su ira. Charity veía a diario los gritos, el llanto y a su padre caer en la sala, como una pesadilla sin fin. En medio de la falta de abrazos y guía, Charity se acercó a la única cosa que le daba un poco de consuelo: la comida. A los 10 años, en secreto, comía cualquier dulce o salado del refrigerador: helado, chocolate, papas fritas y a la francesa. Eso se volvió su arma para huir del dolor en casa, y su relación con la comida se complicó más con el tiempo. Y cuando llegó a la adolescencia, empeoró aún más. A finales de los 90, su peso ya tenía un gran impacto en su vida, no solo en su salud, sino también en su trato diario con otras personas. En la escuela y en su vecindario, a menudo se burlaban de él y se reían de él. Ya perdió la cuenta de cuántas veces le dijeron gordo o cosas peores. Aunque intentaba ignorar las palabras hirientes, poco a poco su confianza en sí mismo se veía afectada. Pero en vez de rendirse, Charity eligió luchar a su manera. Se levantó en medio del dolor y aceptó ser diferente. Entró en la rebeldía adolescente para mostrar que aún podía elegir su camino, no para destruirse. Y desde aquí comenzó su intensa lucha. En el año 2001, una tragedia sacudió la vida de Charity. Un accidente la dejó discapacitada por mucho tiempo. Ya no podía moverse y había perdido la capacidad de hacer ejercicio. Mientras poco a poco perdía el movimiento de su cuerpo, su problema de comer en exceso empeoraba aún más. Su salud, que ya era frágil antes, se debilitó aún más. Para Charity, la obesidad no es solo una simple condición médica. Esto simbolizó su dolor, miedo y silencio prolongado. Un silencioso grito de ayuda y aceptación ante un mundo que la rompía constantemente. No importaba lo difícil que fuera,
Charity nunca perdió la esperanza. Sabía que la lucha aún no terminaba. Todavía le quedaba una oportunidad para cambiar y para sanar. Y ahí comenzó el nuevo capítulo de su vida. En el año 2015, a la edad de 39, Charity decidió cambiar el rumbo de su destino. La inspiración: soñaba con ponerse un vestido de novia blanco y casarse con él. En su mente la esperaba una boda hermosa y feliz, un día lleno de amor y promesas para toda la vida. Por este sueño, llamó la atención del famoso programa llamado Mi vida de 100 libras. La producción la contactó de inmediato porque en su comunidad ya era conocida la grave situación de Charity. Tal vez alguien les avisó para que ayuden a Charity a recuperar la esperanza. Al salir en el programa, se presentó al mundo entero a una mujer que casi no podía moverse en su propio cuerpo. Su peso llegó a 178 kilos. Su situación era muy peligrosa, por lo que el Dr. Now, experto en obesidad extrema, actuó de inmediato. Charity fue enviada a Houston para un tratamiento más exhaustivo. Bajo la estricta supervisión del Dr. Now y de las enfermeras y doctores, Charity comenzó el largo y difícil. La ingresaron a un programa intensivo de pérdida de peso. Solo 1000 a 1200 calorías al día, sin postres y sin su comida para llevar favorita. Todo fue medido, pesado y estrictamente supervisado. Todos los días, Charity enfrentó el desafío. Sabía que su boda con Tony dependía de esto. Cada avance fue gracias a su fortaleza y al apoyo de sus seres queridos. Después de 3 meses siguiendo el programa, volvió a subirse a la báscula. Y ahí se dieron cuenta de que ya había perdido más de 100 libras, una prueba de que podía lograr lo que pensaba que era imposible. El Dr. Now también quedó impresionado con su resultado, pero también estaba claro que aún quedaba un largo camino por recorrer. Mientras su cuerpo sanaba poco a poco, se le permitió regresar a su pueblo para continuar con el tratamiento. Al regresar, enfrentó un nuevo desafío. Su hijo Charlie tuvo problemas para aceptar su larga ausencia. Su respuesta a la tristeza fue la comida. Mientras tanto, Charity se preparaba para su siguiente paso, la cirugía de bypass gástrico. La operación fue exitosa y trajo un nuevo comienzo. Y al regresar, un nuevo comienzo, soñado. Gracias a la terapia, entendió mejor la raíz de su atracón. No era solo hambre física, era hambre de amor, comprensión y paz emocional. Aunque la cirugía de bypass gástrico terminó, la tentación sigue. A veces los atracones regresan y ponen en riesgo su progreso, más aún ahora que planea someterse a una cirugía para remover el exceso de piel. Según el Dr. Now, debe enfrentar su mayor recaída. Por eso recomendó que Charity fuera a terapia, y Charity no lo rechazó. Él sabe que el enemigo real no solo está en el plato, también en su mente. Con ayuda de su terapeuta comenzó a autoexaminarse. Fueron surgiendo los recuerdos, heridas de la infancia, carencias y la falta de confianza en uno mismo. Con la ayuda de la consejería aprendió a reemplazar el atracón por estrategias de afrontamiento más saludables, como el mindfulness y el manejo del estrés. Mientras repasaba su pasado complicado, poco a poco fue entendiendo que sus ataques de comer en exceso eran a menudo resultado de la tristeza, el miedo y la soledad. Antes la comida era su refugio, pero ahora ha aprendido a enfrentar sus emociones con valentía. No las evade, sino que las acepta. Cada semana se nota el cambio. Ahora elige alimentos que llenan el corazón, no solo el estómago. Con ayuda de Tony, incluso tomó clases para aprender a cocinar platillos más saludables. La hora de la comida, antes llena de culpa, ahora es una oportunidad de alegría y conexión. La terapia no es solo para la comida, sino también para la mente. Con ayuda del terapeuta, poco a poco cambia sus percepciones negativas por compasión y aceptación. Pero mientras Charity recorre el camino de la sanación,
una historia extraña comenzó a formarse en el otro lado de América. En un pueblo pequeño vivía una mujer llamada Sarah Jacobs. Ella se inspiró en la historia de Charity y tuvo un objetivo inusual: engordar mucho para poder salir también en la televisión. Durante varios años ella comió intencionalmente en exceso, esperando ser la próxima en aparecer en un programa. Pero su plan terminó en tragedia. En lugar de fama, su cuerpo finalmente colapsó. Y aquí comenzó la triste historia de la mujer considerada la más pesada del mundo. Mientras la condición de Sarah Jacobs seguía empeorando, su peso también aumentaba rápidamente. Ya no podía levantarse. Ella estaba en cama dependiendo de equipo médico y cuidados continuos. En lugar de alcanzar la fama y la exposición que deseaba, terminó en completa soledad y con graves complicaciones de salud. El sueño que tenía se volvió pesadilla. Ya no podía hacer ni las tareas básicas sin ayuda de otros. Al final, vivió una realidad más cruel y dura de lo que imaginó. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿los medios ayudan o perjudican al mostrar historias de obesidad extrema? Mientras caminaba por su propio camino, Charity aprendió algo nuevo. A través de la terapia, empezó a verse a sí misma no como una víctima, sino como una mujer fuerte, alguien capaz de superar cualquier obstáculo. Aprendió a celebrar las pequeñas victorias. Aprendió a perdonarse por los errores del pasado y poco a poco fue ganando confianza en sí misma. Aprendió a cuidarse, no solo físicamente, sino también en sus emociones y mente, hasta que llegó el momento más esperado. Después de más de un año de terapia y mucho esfuerzo, Charity volvió a enfrentarse a la báscula. Nerviosa, contuvo la respiración, y cuando apareció el número no lo podía creer. Ya había bajado de las 100 libras. Ya puede operarse para quitar el exceso de piel. Lloraba de alegría. Nueva etapa y esperanza. Sabe que no habría llegado hasta aquí si no fuera por la terapia que le enseñó a conocerse y aceptarse a sí mismo. Todas las heridas, miedos y esperanzas. Pero junto con el éxito, una dolorosa tragedia lo recibió. Mientras estaba en la cama del hospital, listo para una gran operación, recibió una mala noticia. Su madre falleció de cáncer cerebral, sin advertencia ni despedida. La madre que fue su pilar y su fuerza, de repente se fue. Charity sintió que el mundo se le vino encima, ahogado en tristeza, con el corazón destrozado. El futuro se volvió más pesado tras perder a la persona más importante para él. Llegó el momento en que solo quería volver a comer en exceso. De nuevo usó la comida para escapar del dolor, pero en lugar de rendirse, eligió luchar. Aferrado al recuerdo de su madre, Charity enfrentó la operación con miedo, pero no dejó que la tristeza lo venciera. Y al final se realizó la cirugía de remoción de piel. Salió exitoso. Había perdido mucho peso. Su cuerpo se sentía más ligero. Su espíritu era más fuerte. La operación continuó. Se retiró el exceso de piel uno a uno, señal de una larga lucha. Cada corte simboliza levantarse nuevamente. Cada puntada es un recordatorio de su fortaleza. Pero ahí no termina todo. Tuvo complicaciones después de la cirugía de piel. Le diagnosticaron celulitis, una infección que requirió atención hospitalaria. Incluso el Dr. Now acudió para ayudar. Operaron a Charity y le quitaron 38 libras de piel extra en el abdomen. Estuvo 2 meses en el hospital y después de eso la infección regresó. Estuvo a punto de llegar a un shock séptico. Se necesitó otra operación para salvarla. A pesar de todo esto, no se rindió. Regresó a su casa con heridas en el cuerpo y dolor por el sufrimiento, pero nunca perdió su determinación. Pero aún le esperaba otro golpe, otra herida, pero no en el cuerpo. Mientras él intentaba levantarse tras la muerte de su madre, su novia lo dejó, y lo que fue aún más doloroso, lo dejó por su propio hermano. Una traición dolorosa que puso a prueba su fortaleza. De todo lo que pasó Charity, lo más doloroso fue la traición de las personas más cercanas a ella. En el año 19, Charity, Tony y Charlie regresaron a Iowa para reunirse con su familia. El objetivo era honrar a su madre fallecida con un servicio conmemorativo, pero en vez de un reencuentro pacífico,
Ahí inició la relación secreta entre Tony y la hermana de Charity. La traición hirió a Charity y la sumió en depresión. Para evitar el dolor, volvió a los vicios que había combatido: comida, alcohol y cigarrillos. Aunque las emociones la derribaron, Charity demostró su fortaleza. A pesar del dolor y la vergüenza, aún así logró perder 29 libras. No fue nada fácil, especialmente cuando se enteró de que su hermana estaba embarazada y que Tony era el padre. Pero en vez de rendirse, se esforzó aún más. Registró una pérdida de peso de 41 libras, así que su peso bajó a 335 libras. Por eso, el Dr. Now aprobó otra cirugía para quitar la piel. Ese año, Charity tuvo su tercera operación. Le quitaron 15 libras de piel extra en la pierna. Unos pasos clave hacia un cuerpo más saludable. Pero durante su recuperación, sucedió un incidente peligroso. Charity tenía problemas de dolor corporal y solicitó más analgésicos. El Dr. Now se negó, así que ella llevó analgésicos a escondidas. Charity tuvo una sobredosis, perdió el conocimiento y dejó de respirar. El Dr. Now actuó rápido y lograron salvarle la vida. Efecto del incidente: el equipo médico perdió confianza en ella. En vez de ocultarlo, Charity enfrentó su error y lo vio como una lección. Esto fue una llamada de atención para ella. Debes sanar cuerpo, corazón y mente. Después del programa, siguió esforzándose. Con su determinación, perdió otros 113 libras. Pero su vida fue puesta a prueba de nuevo cuando le diagnosticaron cáncer de riñón en diciembre, como si regresara la pesadilla de su madre. Pero como antes, no se dejó vencer. En marzo, se sometió a una operación para quitarle el riñón enfermo. La cirugía fue exitosa y evitó la propagación del cáncer. Aún así, continuó actualizando en redes sociales. Compartió su progreso, gratitud y fe. Charlie tampoco se quedó atrás. A los 16 años, Charlie ya pesaba 390 libras, casi igual que el peso que tenía su mamá antes. Pero al final del episodio, bajó 14 libras. Ahí comenzó su propia historia de cambio. Decidió ir a terapia junto con su mamá para cambiar la relación de cuidadora y paciente y devolverla a ser una verdadera relación de madre e hijo. Con el tiempo fue paciente del Dr. Tornau. Se sometió a una cirugía de succión gástrica y, de 185 libras, bajó su peso a 154 libras. Su transformación dramática se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. La relación entre madre e hija se volvió más cercana. Charity se volvió más enérgica, activa en TikTok, juega ahora con su nieto y parece una persona diferente comparada con antes, cuando estaba deprimida y no podía moverse. En enero de 2022, Charlie se casó y tuvo un hijo. Y en marzo de 2023 anunciaron felices que tendrían un nuevo miembro en la familia. Charlie está embarazada de nuevo. Sin importar el éxito, hay sacrificios. En 2020, en ¿Dónde están ahora?, se reveló que madre e hija se separaron temporalmente. Charlie se fue y regresó a Iowa para enfocarse en su propia salud. Durante la separación decidieron arreglar su relación y su vida. Durante ese tiempo, Charlie logró perder 90 libras, mientras que Charity tuvo una recaída y volvió a beber. Pero el destino volvió a reunir a madre e hija en Iowa. Y al reencontrarse estaban más fuertes que antes. Charity volvió a unirse al programa del Dr. Now y volvió a comprometerse con su objetivo. Al final del episodio, su esfuerzo volvió a dar frutos. Su peso bajó a menos de 300 libras. Charlie sigue cuidando su cuerpo, ha mantenido con éxito su peso y ahora Charity es una abuela llena de energía, felicidad y vitalidad. Quien antes apenas se movía, ahora irradia alegría y energía. Demuestra que con perseverancia, apoyo y esperanza, nada es imposible.